Hola, profe, 7 de la mañana con 3 minutos, como siempre un gusto y un placer estar madrugando junto a ustedes para comentar sobre las noticias de interés, ¿no? Hoy hay mucho también para ir desmenuzándolo con ustedes, analizando, comentando, pero como siempre el saludo, ¿no? Primero, el profe decía que fría mañana a Chachay, la verdad es que sí, cuando yo me desperté, que era más o menos las 5:20 de la mañana, teníamos 4 grados. Increíble, 4 grados. Ahora tenemos una mañana completamente despejada, lo que quiere decir que al menos hasta el mediodía o quizás un poquito más vamos a tener un día muy soleado, así que la recomendación es protéjase de los rayos ultravioletas. En esta época, el verano, a pesar de que este ha sido un verano bastante raro, pero no deja de ser verano, así que por favor protéjase, use bloqueador o protector, porque el día está realmente espectacular, ¿no? Lindísimo. Venía viendo un paisaje realmente maravilloso en los alrededores que tiene Quito, que siempre suelo comentarles, y pero que nos obliga también, ¿no? A ser un poco más cuidadosos con nuestra piel, con nuestra salud. Así que cuídense, por favor. Ahora no del frío únicamente o de la lluvia como en época invernal, sino del frío y también del fuerte sol que estamos soportando en Quito. Así que si puede, protéjase, ya sea con un sombrero, una gorra o un bloqueador solar. El saludo como cada mañana para absolutamente todos ustedes que están como siempre acompañándonos. Recuerde que Radio Pichincha en FM está en 95.3 y 94.5. En Pichincha, en todo el territorio de nuestra provincia, llegamos con estas dos frecuencias y también hasta algunos rincones de Esmeraldas, de Manabí, de Santo Domingo, de Imbabura y de Cotopaxi, provincias hermanas a las que mandamos un fuerte abrazo. En el resto del país y en el mundo entero nos pueden ver y escuchar gracias a la transmisión vía streaming que generamos a través de nuestras distintas plataformas digitales y canales de redes sociales, ¿no? Estamos en nuestro canal de YouTube, estamos en nuestra fanpage en Facebook y estamos también en Twitter. En todas las redes sociales usted nos encuentra como Radio Pichincha, no tiene a dónde perderse. Así que para ustedes también el saludo, como por ejemplo doña Melba Palacios, que nos sigue y nos ve desde Florida, en los Estados Unidos. Un abrazo, querida Melba. Y también acá en el Ecuador, por ejemplo, Luis Alfonso Silva, que está en Cumandá, provincia de Chimborazo. Un fuerte abrazo, querido Luis. Iván Salazar desde Nueva York, en Estados Unidos también. Un abrazo. En Guayaquil, Mario Alarcón nos está saludando también. Un fuerte abrazo, querido Mario. Y así por el estilo, ¿no? Manuel Herráez desde Cuenca. Personas que nos escriben ahora al Facebook. Antes había enviado siempre saludos a todos quienes nos ven desde el canal de YouTube. Esta es gente que nos está viendo en la transmisión de Facebook. Desde Cariamanga, en Loja también nos saludan. Por acá, a ver de dónde más tenemos por acá saludos. Desde Toronto, Canadá, Lenin Grijalva. Un abrazo, querido Lenin. Desde el extremo norte del continente. Y así por el estilo, ¿no? Desde Milagro también en la provincia del Guayas. Lizardo Patricio Mora. Un abrazo, Lizardo. Desde Madrid tengo saludos por acá de Javier Caizahuano. Un abrazo, Javier. Y así por el estilo. Bueno, un abrazo para absolutamente todos ustedes que están siempre en sintonía de nosotros. Alejandro Cuesta desde Guayaquil también. Mónica Estrella, cuencana desde Bélgica. Un abrazo, querida Mónica. Desde Salamanca, España, Juan Carlos Santillán. El saludo para ti, Juan Carlos. Desde el norte de Quito también obviamente nos escuchan. Marcelo Guzmán. Un fuerte abrazo, querido Marcelo. Desde Londres, desde Houston, desde la provincia del Napo,
Desde Roma también, Miguel Hiela, y así por el estilo. Tenemos un montón de saludos desde Machala, provincia del Oro. Un abrazo, queridos hermanos, a todos ustedes que están en sintonía de Radio Pichincha. Muy bien, 7 de la mañana con 8 minutos, estamos hoy martes 23 de agosto. Este país es un relajo, por donde se vea y por donde uno empiece a hurgar, es un caos. Así que, profe, ahora cuéntenos qué es lo que está pasando en la Administración de Justicia, por favor. Así es, Alexis. Un audio filtrado revelaría nombramiento a dedo de juez en la Corte Nacional. Una raya más, un nuevo escándalo golpea a la Administración de Justicia. Un audio filtrado en redes sociales reveló que el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, pretendía nombrar a 20 jueces de la Corte Nacional. En el audio se escucha a Juan José Morillo hablando sobre la necesidad de financiamiento y liquidez para impulsar el presunto nombramiento de los jueces y conjueces de la Corte. Vamos a nombrar a la Corte Nacional al menos a 20 personas. Y ahí sí, ya suena. Entonces estoy pidiendo el financiamiento. Esperemos que salga bien, pero yo no quiero irme más allá de mediados de junio, ya que convoquen. Porque no voy a alcanzar a tener liquidez en diciembre y estar designando jueces y conjueces, dijo Morillo en el audio. Y no es el único escándalo que salpica la gestión de Morillo. A finales de junio de 2022 se revelaron presiones de parte de Morillo sobre el titular de la Corte Provincial de Pichincha, Gustavo Osejo, que en ese momento manejaba la causa de destitución de la señora Guadalupe Llori. En el segmento Pichincha Opina, la palabra tiene Alexis Moncayo. Gracias, profe. 7 de la mañana con 9 minutos. Brevísimo, ¿no? El profe en cuestión de 30 segundos ha resumido este caos bochornoso y vergonzoso en el que está envuelto nada más que el organismo, el máximo organismo administrativo que tiene el sistema judicial del Ecuador, que es el Consejo Nacional de la Judicatura. De entrada a mí me parece una barbaridad. Primero que se filtren audios, grabaciones, o sea que se graben, entre ellos se graban, ¿no? Y después utilizan esas grabaciones, quién sabe con qué fines, para hacerse daño a ellos mismos. Pero a mí, por lo menos, me parece que esas prácticas terminan siendo absolutamente, primero, desleales. Después, si lo que buscan es evitar que ocurran actos ilícitos o de corrupción, deberían revelar todos los audios, porque seguramente estos dos que han aparecido últimamente no son los únicos ni son los últimos, seguramente tienen más. Entonces, si lo que en serio quieren es evitar que existan actos de corrupción o actos ilícitos, lo que deberían hacer es revelar todos los audios, todas estas filtraciones y tratar de sanear de una buena vez estas instituciones, o sea, de sacar a las personas que están involucradas en estos intentos de interferencia en la justicia, por ejemplo, el que citaba el profe en la nota, cuando el mismo señor Morillo con la señora Barreno presionaban al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el señor Gustavo Osejo, para promover o sacar una sentencia, un dictamen a favor de la señora Llori, ya si se comprobó eso y de tales, estas personas, en serio les digo, ya no tendrían nada que hacer en una instancia tan importante, tan vital para la institucionalidad de este país como es el Consejo de la Judicatura. Ahora ustedes me van a decir, ¿hay institucionalidad en el Ecuador? Evidentemente les voy a decir que no. Y esto que ha ocurrido hoy, en donde también se revelan nuevamente audios, lo que demuestra es que todo está podrido. Y yo voy a pedirles, por favor, que pongamos el audio que circuló en los últimos días, que lo han compartido en varios chats, en redes sociales, donde nuevamente está involucrado el señor Juan José Morillo, y en donde ya abiertamente el señor
obviamente tiene todo el derecho a defenderse, tendrá que defenderse en las instancias que correspondan. Si gusta que venga acá y nos diga a nosotros y a ustedes, a todos los ecuatorianos, cuál es su versión del hecho, cómo es que se produce, en qué contexto esta grabación, en donde él dice que hay que resolver el asunto de la designación de los nuevos jueces y que para eso necesita tener liquidez y que necesita además financiar el proceso de designación de los jueces. Yo pensé que todo eso estaba cubierto con, digamos, de manera transparente, legal, como debería ser, con recursos del presupuesto general del Estado, que asigna a todas y cada una de las funciones e instituciones públicas que tiene este país. Pero yo no sabía que el señor Morillo o el Consejo de la Judicatura tenía que andar fondeando y pidiendo recursos a privados y por fuera para decidir y para definir la selección de jueces y de notarios en este país. Eso lo único que denota es corrupción. Así, sencillamente, eso lo que denota es corrupción. Escuchemos el audio a ver si logramos además entender qué es lo que dicen, porque es complicado, así que les pido que pongamos muchísima atención. Por favor, Esteban. Vamos a nombrar el Corte Nacional, al menos a 20 personas. Y ahí sí ya suena. Ya suena. Entonces, estoy pidiendo financiamiento. Esperemos que salga bien, pero yo no quiero irme más de mediados de junio ya, ya que convoque, porque no voy a alcanzar a terminar. Mi idea es en diciembre y estar designando jueces y con jueces. Y con jueces. ¿Por qué tienen que andar hablando de estos temas con, insisto, con privados o con terceras personas? Yo les repito, porque me imagino que la misma inquietud que tengo yo es la inquietud que tienen ustedes. Es decir, todo procedimiento, desde la compra del papel higiénico o del papel para las impresoras o el tóner que no tienen, ya que aparentemente no tienen, tiene que estar justificado y tiene que adquirirse con recursos públicos. Por eso todos los ecuatorianos pagamos impuestos, por la vía que sea. Pagamos impuestos. Todos los procedimientos, los concursos, los sueldos, etcétera, de una función pública, como en este caso es la justicia, están cubiertos por todos los ecuatorianos a través de un presupuesto. Así que a mí me parece absolutamente impertinente y desatinado que este funcionario hable de la necesidad de tener liquidez para elegir jueces y conjueces hasta diciembre, y que para eso necesita un fondo. ¿Es que acaso la justicia en este país tiene un precio? Aparentemente es así. Es así. Y que en este país los poderes, ya sean políticos o económicos, no van a soltar, no quieren soltar, no les interesa soltar el poder que tienen sobre, y el control que tienen estos poderes económicos y políticos, el control que tienen sobre la justicia. Evidentemente no lo quieren soltar. Y a pesar de esto, fíjense, escuchaba declaraciones del presidente del Consejo de la Judicatura durante el fin de semana en un programa de estos de opinión, en donde él hablaba de que la necesidad de reformar o de reestructurar la justicia en el país pasa por sacar al 90% de jueces que, según el señor Murillo, son correístas. O sea, en este país nada se resuelve o nada deja de pasar por ese encuadre que han generado del correísmo y el anticorreísmo. Entonces, según el señor, los jueces de este país, del 90% de jueces de este país, según él, supuestamente son correístas. Esos mismos serán los mismos jueces que, por ejemplo,
con pruebas como la del cuaderno de Hello Kitty, han enjuiciado y han sentenciado a Correa, a Glass y a funcionarios que fueron parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Serán acaso esos jueces correístas? O sea, todos los jueces que han operado de acuerdo al poder de turno, que han utilizado la justicia como una herramienta además para la persecución, ¿serán acaso correístas? ¿O será que a los funcionarios de la Judicatura, a quienes están al frente del Consejo de la Judicatura, se les puede pedir al menos una pizca de seriedad en sus análisis y en sus respuestas, y no utilicen al correísmo para tratar de tapar una vez más su inoperancia, su ineficacia, su falta de experiencia, su falta de tino al momento de administrar la justicia en el Ecuador? El correísmo dejó hace 5 años del poder, pero sigue siendo el causante, según estas mentes brillantes, de todos los problemas que tiene este país. Entonces hoy la justicia está en entredicho, ciertamente, como lo ha estado siempre en este país. A veces ha tenido sus momentos la justicia, pero no ha escapado de la polémica. Y la justicia y los operadores de justicia siempre han estado en entredicho. ¿Saben por qué además? Porque siempre en un proceso judicial va a haber personas contentas por un fallo y descontentas por el mismo fallo. El problema es que la opinión pública, a partir de ese fallo, ¿ya?, tiene que determinar si es que ocurrió en derecho o no. Y el problema es que la opinión pública también en los últimos años ha ejercido una suerte de presión sobre los operadores de justicia. Entonces, a mí cuando escucho a un señor como Murillo, presidente de la Judicatura, decir que el 90% de jueces son correístas y ver que los correístas además han sido perseguidos judicial y políticamente en este país durante los últimos 5 años, lo único que me provoca es risa. Y me parece además que esa es la justificación más ridícula y absurda para tratar de tapar toda la porquería que en este momento está empañando a una de las funciones más importantes que tiene un Estado, que es justamente la función judicial. A los jueces que han tratado de actuar en derecho y que incluso se han dejado llevar por sus convicciones, son ustedes mismos, junto al apoyo y a la presión mediática, los que se han encargado de lincharles. En este país será que algún operador de justicia, un juez, ¿ya?, o jueza, puede declararse correísta si saben que al segundo que ocurra eso, van a venir los medios de comunicación y todo el aparato de persecución que han montado para lincharlo, para abrirle expedientes administrativos, para sancionarlo y posiblemente también para destituirlo. O ya se olvidaron de lo que sucedió, por ejemplo, con el juez de Manglar Alto, al que se le ocurrió conceder un habeas corpus a Glass, todo lo que le pasó. O la jueza Domínguez del caso Yunda, que no tenía además nada que ver con el correísmo, sino que tuvo la mala suerte de que justo el caso de Yunda caiga en su juzgado. Y así por el estilo. El problema es que la política no ha dejado en este país nunca de meter sus narices en la justicia. Y hoy ya no es solo la política, ya no es solo el poder político, es también el poder económico. Y detrás del poder económico también intereses y otro tipo de poderes oscuros que están empezando a ganar terreno y a ganar fuerza en este país. Ustedes saben a qué me refiero. Al narcotráfico, por ejemplo, que ha permeado instituciones como la fuerza pública, que hoy tiene a uniformados, procesados e investigados, metidos en esos líos. Entre otros casos, ¿no?
estoy refiriéndome específicamente a lo de los señores de estos detenidos en Galápagos, y estoy refiriéndome también a otros casos como por ejemplo el de la captación ilegal de dinero a través de un tipo como Don Nasa, que se paseaba como Pedro en su casa en el Ministerio de Defensa y que después apareció descuartizado, muerto, en una parroquia cercana, acá en Quito. ¿Quiénes eran sus clientes? Al menos 300 uniformados, ¿no? El embajador que está de salida, el embajador de Estados Unidos, habló de narcogenerales. Él llegó más lejos. ¿Se ha investigado algo sobre eso? Casi nada. Ahora el ministro dijo, no, aquí no hay narcogenerales en la policía. Listo, saldado el tema. No pasa nada. Y tanto es que quieren proteger a este Consejo de la Judicatura. Y esto me parece el máximo de los absurdos. Ahora quiero que escuchemos lo que dijo ayer, y repitamos lo que dijo ayer, Esteban, el legislador Bruno Segovia, asambleísta independiente, integrante de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué fue lo que dijo él acá con respecto de la justicia en el Ecuador? El país conoció de unos audios en la que el presidente del Consejo de la Judicatura a jueces que son de carrera, a jueces de carrera les pedía que fallen a favor de la señora Yori, expresidenta de la Asamblea, y él lo negó. Él lo que dijo es que la prueba era ilegalmente obtenida nada más. Hay el proceso al Consejo de la Judicatura porque incumplió sus funciones. ¿Y qué sucede allí? Que toda la prueba se encamina a demostrar persecución y a demostrar incapacidad de los jueces, que no están con conocimientos académicos sólidos, que sí se demostró de eso, no hay duda, algunos excesos que se dieron en gobiernos anteriores, pero no se habló del Consejo de la Judicatura como tal, sino la estrategia fue, estos jueces corruptos son incapaces y hay que mandarles, con ese mismo argumento, porque decían que es un clamor social la evaluación, no había duda, pero es un clamor social también que se vaya quien está presionando al juez para obtener una sentencia, y ahí no decimos nada. Entonces el cuestionamiento es que la metida de mano en la justicia antes, ahora o después es cuestionable. Así es. Hay una sentencia... Pero se nota más cuando viven diciendo que son demócratas, que son respetuosos de la independencia. Ahí se nota más. Dime de qué presumes y te diré que careces. Exactamente. Yo no soy partidario del correísmo, tengo mi posición, pero en la comisión pasó algo espeluznante. De terror. El juez Flores. ¿Qué es lo que dice el juez Flores? Cuando conocimos el caso de Alexis Mera, él tenía que haber salido inmediatamente en libertad. Pero por el escándalo nosotros dimos medidas alternativas. Por la presión mediática. Por la presión, el escándalo, para evitar el escándalo. Y después explicó que la presión mediática y todo. Jueces de esa naturaleza no deben estar en funciones, jamás. Deben estar en la cárcel. Se juegan con la vida y la verdad. Bien, eso fue lo que dijo ayer en este espacio el legislador Bruno Segovia. Lo increíble es que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea ayer, que tenía que decidir sobre el futuro, el informe, ¿no? del futuro de los vocales del Consejo de la Judicatura, termina votando en contra de la posibilidad de que los señores sean procesados políticamente. Bueno, ahora la ventaja a través de las últimas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que la Comisión de Fiscalización ya no va a ser el microorganismo dentro de la Asamblea que defina o decida si es que hay o no hay un juicio político. Ahora va a manos de la Asamblea, del Pleno de la Asamblea Nacional. Serán los 137 los que resuelvan si amerita o no continuar con un juicio político al Consejo de la Judicatura. Para mí, este Consejo de la Judicatura tiene que irse a la casa. O sea, estos vocales, Murillo y los demás, tienen que irse a la casa. No pueden quedarse un segundo más al frente de la Administración de Justicia de este país. Ahora, el problema es a quién ponemos. El problema es que los ecuatorianos honestos, y estoy seguro que los hay y por montones, los abogados honestos, transparentes, patriotas,
seguramente no van a querer entrar en este momento a mojarse el poncho, porque la verdad es que parecería que todo está podrido. Pero el problema es que la Asamblea, y fíjense ustedes quién preside además de esta comisión de fiscalización, es el señor Villavicencio. Esta Asamblea está cuidando las espaldas de los vocales del Consejo de la Judicatura, que están tratando de poner a gente cercana a ellos, o probablemente cercana al gobierno o al poder de turno, en los juzgados, para beneficiarse ellos. ¿Por qué? Porque administran y tienen esa mentalidad de administrar la justicia de acuerdo al momento político que vive el país. Entonces, resulta incluso hasta contradictorio, no anecdótico, contradictorio y bochornoso que la Asamblea sea en este momento quien esté guardando o cuidando las espaldas de los vocales de un Consejo de la Judicatura que está en entredicho y que cada vez que puede cae nuevamente en una polémica, en un escándalo que a los ecuatorianos, por lo menos como yo, que seguramente son la mayoría de ustedes o todos ustedes, se sentirán avergonzados, abochornados y en realidad ya fastidiados de ver el nivel de corrupción y el nivel de manipulación y de manoseo que hay de la justicia a través de la política en este país. Ya basta. 7:29. Profe, nos volvemos a ver nuevamente mañana con usted. Un abrazo.